Somos herederos de la misma historia y compartimos las mismas metas donde sea que vamos. Dejemos una huella juntos y demos a conocer nuestros éxitos ante el mundo. Atlántida Connect. Envíos de dinero en línea. Ahora más rápido y más barato que nunca. Descarga la aplicación o ingresa a atlantidaconnect.com. Bienvenidos a Éxito Centroamérica, el programa de negocios de la Cámara de Comercio Centroamericana. Constantemente estamos en movimiento, estamos en una ciudad en constante movimiento como es la ciudad de Houston. Para esta oportunidad tenemos un invitado y que vamos a poder continuar analizando el tema del impacto del COVID-19 en las distintas ciudades, en los distintos países, en este caso como el país de México. Tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa, que es el economista Ismael Jiménez, que aparte de haber manejado la parte editorial de la revista Forbes Centroamérica o Forbes Centroamérica, ahora está con un nuevo proyecto que son las empresas verdes, que es un concepto muy interesante que se está dando en el país de México. Continuando con Éxito Centroamérica, siempre estamos en constante apoyo a lo que es el censo. Este censo 2020 es importante y muy necesario para todos nosotros. Como ya lo hemos comentado en anteriores programas, el censo lo que hace es apoyar con información, la información que sirve para que el gobierno central, el gobierno federal en este país asigne los recursos adecuados para el estado de Texas, para el condado de Harris, de Houston, que somos la mayoría acá en la ciudad. Así que no olvidar contestar el censo 2020. Como aparece en la pantalla, es muy fácil de hacerlo. Entra a este link, esta dirección electrónica que aparece en las pantallas y ustedes la contestan. El proceso no le lleva más de 5 minutos y es muy amigable realmente hacerlo. Pero no lo vean por la parte incómoda, véanlo por la parte cómoda, vean la importancia y más en estos momentos que estamos con esta pandemia en el país y en la ciudad de Houston. Si tenemos esa información, el gobierno federal nos va a asignar más recursos para poder solventar todos estos problemas que estamos teniendo en este momento. Terminando de hablarlo del censo ahora, propiamente quiero agradecer a María Durán, que siempre nos está apoyando, está en el backstage de la programación de este programa. No la ven normalmente, pero siempre está presente. Hola, Percy. solo estoy entrando con un papel. ¿Cómo está, María? Bien, todo por aquí. Va a estar buenísima. Va a ser buenísimo el programa de hoy, así que voy a dejar que continúe. Gracias. Voy a hacer la presentación ya oficial del amigo economista Ismael Jiménez, ciudadano mexicano de la capital, quien además de ser conocido en el ámbito analítico, amigo personal, estuvimos con él en el Foro de Negocios en Puebla el año pasado. Este año confiamos en que nos va a poder acompañar en octubre, que hagamos el segundo Foro de Negocios en México. También ahora está representando una organización muy importante que son las empresas verdes. Así que, sin más preámbulo, quiero invitar a Ismael Jiménez, economista mexicano, quien nos va a tocar dos temas importantes, ¿no? Que es el concepto de empresas verdes y segundo, cuál es su visión y análisis de la situación actual que está viviendo México y
cómo ve el futuro de México como mercado, como país después de esta pandemia. Ismael, bienvenido a Éxito Centroamérica. Percy, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este espacio de Éxito Centroamérica. María, un gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Houston. Agradezco mucho de verdad el espacio y pues te comento de manera resumida qué son las empresas verdes, de qué se trata el concepto, para dar paso a los otros temas. Las empresas verdes es un proyecto que comenzó hace 10 años, cuando yo estaba trabajando para una revista importante de negocios aquí en México que llevaba por título Poder y Negocios. Se conformó como un ranking de empresas en donde empezamos a pedir que nos reportaran las grandes firmas que operan en México, que nos reportaran cuáles eran sus avances en cuanto a sus esfuerzos de mitigación de impactos al medio ambiente. Y ahí lo que calificamos es desde el consumo de elementos naturales como agua, como reciclado de materiales sólidos, como consumo de energéticos, ya sean fósiles o renovables, así como también que nos reporten cuáles son sus emisiones directas de CO2. Se conformó en un proyecto, año con año, se publica este listado en México, primero 5 años en la revista Poder y Negocios, y después cuando yo pasé a la revista Forbes, me pidieron que siguiera yo replicando ese mismo proyecto para la revista Forbes, lo cual hice con mucho gusto, tanto para la edición de México como para la edición de Centroamérica, en donde yo tenía a mi cargo toda la edición de los 7 países. Al término de esto, cuando decido retirarme de Forbes, era ya con la idea muy concreta de lanzar este proyecto de manera individual, independiente. El proyecto ya era muy maduro, tiene una muy buena aceptación y un reconocimiento importante por muchas de las grandes empresas que operan aquí en México. Nada más para que se den una idea, las empresas que han participado y participan de manera continua en este informe son empresas que están listadas en el mercado de valores, en el índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores en México, y muchas otras empresas multinacionales de grandes marcas automotrices, de consumo, de construcción, de energía, que han participado también y se han sumado a esos listados. Dado esto, entonces lo que se conformó fue una plataforma digital con 3 vertientes. Por un lado, donde se están dando a conocer los informes que se están realizando de este tipo, se realizan varios. El principal es Empresas Verdes. De la mano sigue, que también es un informe que se consolidó a lo largo de 9 años, que se conoce como las fundaciones. Y después, este año, hemos ido implementando tanto para el canal de YouTube como para el sitio web, implementamos informes como el de las mujeres más comprometidas con el medio ambiente, de los avances de los ODS para las empresas, y por ahí traemos un informe, un listado de líderes de la sustentabilidad para finales de año. Esto es básicamente el primer pilar. El segundo pilar es el canal de YouTube, en donde estamos dando a conocer precisamente todo el trabajo que realizan las empresas en tema de mitigación, de cuidado, preservación del medio ambiente, pero también con todo este concepto que es mucho más amplio, que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. Incluimos el tema de la sostenibilidad. Entonces, este es el segundo pilar. El tercer pilar es precisamente, además de los reportajes, es llevar especialistas en entrevistas, especialistas tanto de sustentabilidad como de medio ambiente, como de tendencias, como directivos de las empresas en áreas de sustentabilidad, en donde nos están platicando, además de los trabajos, cuáles son las tendencias y cuáles son los retos principalmente en el caso del empresariado mexicano para mitigar sus impactos ambientales. Esos son básicamente los pilares de esto.
se conformó en redes sociales, está en YouTube y está una página web en donde se puede encontrar toda esta información, que el objetivo primordial, aquí es donde termino esta parte, tiene por objetivo comenzar a generar la cultura de transformar la economía de un proceso lineal a comenzar a entender estos procesos de economía circular. Es decir, esto es importante porque es cierto, generalmente las grandes corporaciones y las empresas son señaladas como los principales causantes de los impactos ambientales, lo cual en algunos casos es cierto, lo cual en algunos casos también han tenido omisiones y han cometido errores, pero en realidad este es un elemento de todos y un elemento importante para la supervivencia. Lo estamos viviendo hoy que se detuvo la economía de todo el mundo. Una cosa importante es mantener los procesos económicos, pero haciéndolos sustentables. Haciéndolos muy, muy sustentables y haciéndolos sostenibles en el tiempo. Y este es básicamente el objetivo de las empresas verdes. Qué bueno que Ismael, que has aclarado, porque teníamos muchas dudas acerca de este nuevo concepto. Este ranking que vienen desarrollando ustedes me parece muy bueno, excelente tenerlo presente, y creo que esa buena práctica que están realizando en México se puede replicar en otros países más. Y tenemos por un tema también a veces de tecnología, a veces unas distorsiones. Hace un momento casi no se me escuchaba, ahora creo que ya se me escucha. Y Ismael, la pregunta de rigor es, desde tu análisis, desde tu lugar allá en México, en base a todas las evaluaciones, todo el análisis que vienen realizando, la información que tienen de atrás y que van desarrollando en el presente y para el futuro, ¿cuál sería tu primera impresión? En palabras breves, porque es un tema muy amplio realmente, pero en palabras breves, ¿qué es lo que tú crees que está pasando ahorita con este tema de la pandemia y el impacto en la economía, en los negocios en México? Pues mira, de primera instancia, lo que pudimos ver en los primeros días, en los primeros momentos de la pandemia, que comenzó a propagarse, lo primero que vimos fue un paro completo de muchas actividades económicas. Pero el primer gran impacto que notamos a nivel mundial fue la caída estrepitosa de los mercados financieros. Es decir, exactamente todos los mercados bursátiles en el mundo se vinieron abajo en cuestión de 2 semanas. En 2 semanas, los mercados financieros habían mostrado un descenso muy similar e incluso más profundo en algunos países que el que se miró en la crisis del 29. Hoy les puedo decir que el comportamiento del mercado bursátil es exactamente el mismo que se está llevando, que sucedió en la crisis del 29. Primero viene un derrumbe muy estrepitoso hacia abajo, después viene una recuperación que es, digamos, un momento de cierta estabilidad, pero que no vamos a conocer sus impactos reales y profundos hasta que no hayamos superado en México y en todo el mundo, Estados Unidos, por supuesto, no hayamos superado lo que estamos conociendo como el confinamiento y como lo que es la contingencia. Es decir, mientras no salgamos todos nuevamente a realizar las actividades cotidianas como las veníamos realizando en cuanto a actividad económica, difícilmente vamos a saber todavía de qué tamaño es el boquete económico que ya se gestó. El paro de todas las actividades económicas vinieron después en cascada, y hoy muchos países, tanto en Europa como en Asia, en México y los propios Estados Unidos, están tratando de recuperar algunas de las vías productivas para volver a retomar las actividades económicas.
pero hasta el momento todavía yo podría decir que hay mucha incertidumbre en cuanto a el tamaño, la magnitud de esta crisis. Ismael, y un poco para poner en contexto, en Estados Unidos, cifras oficiales, se menciona que hay 30 millones de pequeños negocios, ¿no? Guardando las distancias, todo eso de la facturación, los millones. El impacto de los pequeños negocios, el small business que se llama de ese lado, se estima en 40% a 50% de la economía americana. Entrando en caso de México, la pequeña empresa, que ya es considerada micro, mediana empresa, ¿usted cree que el impacto es similar o el impacto es menor? Realmente la economía mexicana se mueve más por las grandes empresas. ¿Cuál es su impresión al respecto? Pues mira, acá hay un dato muy importante que señala más o menos la importancia de la participación de las pequeñas, medianas empresas en México. Más o menos datos redondos, este segmento de empresas generan alrededor del 90 o 95% del empleo total en México. Así que eso ya nos da una dimensión del tamaño y de la importancia de este segmento de empresas. Evidentemente, sí, son las empresas más afectadas. Es en donde se están, por llamarlo así, se están jugando los puestos laborales día a día, tanto las empresas como sus colaboradores, para poder mantenerlos y no tener que hacer despidos masivos aún en estos momentos tan difíciles de contingencia. Las empresas grandes, en Empresas Verdes hicimos un ejercicio sobre los siguientes pasos que realizaron las empresas grandes para enfrentar precisamente la pandemia. Y generalmente ellos no están despidiendo empleos, generalmente no descansaron a sus colaboradores, cerraron parcialmente algunas de sus operaciones, pero no fue un impacto en ellas, en las grandes corporaciones no fue un impacto total. En las pequeñas y medianas empresas, y ahí sí ya dependiendo el rango en el que se encuentren, pero yo le calculo más o menos de aquellas empresas entre las que están entre 1,000 empleados y 500 empleados, están tratando de sobrevivir. Quienes están de 500 empleados hacia abajo, seguramente ahí hay demasiados recortes. Es muy seguro que ahí va a haber muchos recortes. Hasta el momento se habla de un estimado de 1,400,000 empleos perdidos durante la pandemia y seguramente esa suma la va a componer en 99% las medianas y pequeñas empresas en México. Así que es más o menos de ese tamaño el impacto que está generando en las pequeñas y medianas empresas, que son la base de la economía, prácticamente de la economía nacional. Me parece muy interesante, Ismael. Te pediría, para que la gente que nos está viendo, está aprovechando esta información que estás brindando a través de Éxito Centroamérica. Nuevamente, ¿cuál es el impacto de las pequeñas empresas en México? Nuevamente el impacto. Sí, o sea, diste unos números importantes de las... Ok, sí, comentaba en yo que generan más o menos entre el 90 y el 95% del empleo total formal en México. Las pequeñas y las empresas pymes más o menos participan como el 90-95% del total de los empleos formales aquí en México. Y hasta el momento, de acuerdo a cifras oficiales, se estima 1,400,000 desempleados a causa de la pandemia, de los cuales muy probablemente el 99% van a ser empleados que trabajaban en una empresa pyme.
el empleo formal. ¿Sí me escuchan? Sí, así es, del empleo formal. Además hay que sumarle todo el empleo formal, que es más o menos ya en términos generales de la población económicamente activa, el empleo informal, ya el empleo informal en México debe de andar por ahí de 45, 50%, si no es que más. Es tremendo, tremendo el impacto. Muy, muy Sabes que poco. una de las economías que siempre he visto, observado, no comento porque con especialistas como usted y con otros amigos mexicanos que ven las cifras día a día, no me atrevo a dar mi opinión, pero sí siempre me impactó, siempre mis respetos a los profesionales mexicanos, a ese país tan pujante, a la gente tan hospitalaria, tan profesional, tan técnica que tienen ustedes. Y sí, me preocupa como ciudadano, en este caso un ciudadano del mundo que me ha tocado estar lejos de mi país, convivir con la mayoría de países que no es el mío, que yo soy peruano. Pero sí me extraña y me impresiona el impacto que tienen las pymes en el empleo que se genera en México, ¿no? Tú lo has señalado muy bien, el empleo directo, porque a veces los ambulantes no lo ponen como empleados, ¿no? Eso es subempleo, porque al final no son formales, o sea, no son formalizados, pero que impactan, ¿no? Así que yo, de mi lado, les deseo lo mayor de los éxitos, la mayor suerte a México como país, a su economía, que puedan salir adelante. Aparte tienen tantos recursos, tienen dos puertos muy grandes, importantes, tienen industrias automotrices como Volkswagen, como Audi y otras marcas más también, ¿no? Finalmente, Ismael, para entrar en contexto, ¿qué crees tú que los pequeños negocios deberían hacer en el caso de México? ¿Cuál crees tú que deberían tomar? ¿Qué acciones ellos como grupos, como agremiados, deberían pedir de la banca privada, de las financieras o del mismo gobierno para poder solventar, sustentar o, en términos criollos, poder aguantar este periodo de crisis vía pandemia? Pues mira, me parece que evidentemente hay muchas opiniones al respecto sobre lo que tú me comentas y algo de lo que de pronto mucho se habla de manera, con todo respeto, sin ser peyorativo lo que voy a decir, de lo que mucho se habla es el momento de innovación, es el momento de ser más creativos, es el momento de implementar procesos tecnológicos. Eso es cierto. De hecho, es algo que se tendría que estar haciendo de manera constante en las pequeñas y medianas empresas, no solamente en México, sino en toda América Latina, que hago un paréntesis ahí, te quiero compartir una cifra. La CEPAL generó un importante estudio sobre el impacto de la pandemia en toda América Latina y daba un dato más o menos como del 45% de las empresas pymes en toda América Latina van a salir fuertemente afectadas. El primer problema, como para los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas de lo que más carecen es precisamente de financiamiento. Muchas operan con operaciones de día a día, es decir, no tienen flujo de caja y ese flujo de caja les impide en muchas ocasiones planificar de mejor manera o bien tener mejores programas de inversión y de actualización, o bien tener y contar con algún tipo de inventario que les permita sobrellevar baches económicos que les pudieran enfrentar en su día a día de acuerdo a su sector. Como eso no existe, hoy lo más importante que podría hacer una pequeña y mediana empresa, dependiendo del sector en el que esté y del tamaño igual de su planta laboral, hay que comenzar, creo que el primer gran punto que hay que hacer es comenzar a aprender y entender cuáles son las consecuencias y cuáles son las condiciones que se están generando a través de esta pandemia. Es decir, mucho se ha platicado, mucho se ha hablado de que vamos a entrar a una nueva realidad y efectivamente vamos a entrar a una nueva era y no porque estén sucediendo cosas extraordinarias o
o extrasensoriales, sino simplemente porque al haberse detenido la economía mundial de la manera en la que se detuvo, o sea, paramos el mundo literalmente, hay que decirlo, Percy, quizás esa parte como que no a todo mundo nos queda tan claro qué significa eso. Paramos literalmente el mundo por 90 días sin hacer absolutamente nada en cuanto a temas productivos, y eso tiene impactos económicos, sociales y políticos, y evidentemente incluso hasta religiosos. Hay que meter ahí un poco ese tema, porque son como que 4 de los principales pilares del ser humano en la actualidad. Bueno, esos 3 primeros temas que te acabo de mencionar van a generar un reacomodo en muchas de las reglas del juego que teníamos previo al COVID-19. Un ejemplo de ello es, ya se venía dando, esta disputa comercial entre Estados Unidos y China, pues va a haber todavía más ajustes, va a haber cambios de visión política, va a haber mucha presión política en América Latina, de México hacia abajo, vamos a encontrar, incluidos los Estados Unidos, estoy casi seguro, vamos a observar muchas manifestaciones sociales en función de reclamos específicos de apoyos por parte de la sociedad, tanto laboral como empresarial, para solicitar apoyos y resoluciones por parte del gobierno y de los políticos. Así que estos 3 elementos son los que nos ponen en el contexto de que vamos a entrar o estamos entrando a una nueva era. Entonces, lo primero que tenemos que estar haciendo como pequeña y mediana empresa, incluso como emprendedor, es estar observando todos estos elementos para identificar cuáles serán las nuevas condiciones en las que se va a determinar cada uno de los mercados. En México, como en Estados Unidos y Canadá, así lo alcanzo a percibir yo, porque en otra parte del mundo no lo veo, porque tienen crisis particulares, pero en México, Estados Unidos y Canadá existe una gran ventaja que podría darle una salida más tersa a este conflicto económico que estamos viviendo y que es el TEMEC. Ese tratado comercial que ya está firmado, que ya está consensuado por los gobiernos y los congresos de los 3 países, es algo así como la base que muchos otros países y regiones van a tener que comenzar a reacomodar una vez que se supere la pandemia, y de este lado ya está, habrá seguramente ajustes, se pedirán algunos lineamientos que se ajusten, pero acá ya tenemos claras cuáles van a ser las reglas del juego, y eso puede ayudar a detonar inversiones. En el caso de México, podrían llegar inversiones y desarrollo de cadenas de valor para potenciar industrias, ¿sí? Es decir, fortalecer esas cadenas de valor en los 3 países, que es uno de los puntos que habían tocado en la negociación los 3 gobiernos, y sobre todo regionalizar más la economía. Es decir, mientras en Europa parece que se desdibuja la economía regional, aquí ya hay un bloque que seguramente va a tener capacidad de dar respuesta al menos de manera interna a los 3 países de este bloque para poder resarcir el problema económico. No en Europa, porque en Europa hoy la discusión es si los países siguen dentro de la Unión Europea o se dispersan. Y ese es un conflicto versus a lo que ya a la ventaja que ya se tiene acá. Y en el resto de América Latina, pues los países, todavía no veo yo eso, a lo mejor se me ha escapado, pero todavía los países y los gobiernos no se han sentado a hablar sobre la importancia de fortalecer lazos regionales para apuntalar las economías. El problema está en que prácticamente en el corazón de Sudamérica hay un conflicto básicamente internacional, que es Venezuela, pero también hay conflicto políticos y sociales que ya venían previos en países como Bolivia, Ecuador, Chile y
en el mismo Colombia, pese a que tiene buen crecimiento económico, ya entró en un problema de este tipo, y Brasil hoy es un foco naranja, política y económicamente hablando, para la región. Esto es lo que básicamente veo. Entonces, en concreto, ya dije mucho del contexto de general, las empresas pequeñas y medianas tendrán que estar muy atentas y estar observando cuáles serán los nuevos lineamientos de actividad económica para poderse adaptar lo más pronto posible con lo que tengan, con lo que puedan todavía rescatar luego de esta pandemia para seguir operando. El reto más fuerte es volver a hacer el flujo de caja siga funcionando. Ismael, muchas gracias. Realmente ha sido a muchos de los que estamos ahorita escuchándote y los que nos van a ver en Facebook Live de la Cámara de Comercio Centroamericana, que también están compartiendo la gente de Orgullosamente Centroamericanos en la página de YouTube de la Cámara de Comercio Centroamericana. Nos has dado en estos minutos, Ismael, una clase. Yo creo que son dos clases en una. Personalmente te agradezco, felicito siempre ese análisis que tienes. Ismael, nos has hecho un análisis del comportamiento del mercado europeo, el comportamiento de la Unión, México, Estados Unidos y Canadá, y has indicado los problemas que está teniendo ahorita Sudamérica. Realmente el tema de los bloques geográficos, que hace algunos años era el boom, que encontraban la fórmula ganadora los países, en este momento no lo están haciendo, ¿no? Y lo que está pasando es que se están desuniendo, o sea, dejan de ser un bloque comercial, un bloque geográfico para atender otras cosas. Ismael, nuevamente gracias por participar en este programa de Éxito Centroamérica, de la Cámara de Comercio Centroamericana. Gracias por atender nuestras llamadas, siempre estás atento y predispuesto para seguir apoyándonos con estos proyectos nuevos que vamos haciendo. Y te dejo el compromiso de en futuras fechas si nos puedes acompañar nuevamente, porque realmente hay mucho que hablar y este es el momento que no solamente la pandemia ha traído y reconoce el trabajo que hacen los médicos, los enfermeros o enfermeras, también los economistas, los analistas como tú y como mucha gente que apoyan, analizan y nos muestran lo que realmente hay que hacer. Que esto no es un tema político, esto es un tema económico, esto es un tema de recursos, tú lo has dicho muy bien. Sin dinero no se puede hacer nada, con dinero las empresas pueden avanzar, pueden resistir y pueden replantear, pero sin dinero, sin ayuda financiera no lo van a poder hacer. Y concuerdo contigo, no es un tema de innovación, es un tema de respuesta. La innovación va a venir, pero la innovación ahorita pasa a un segundo plano. Sin los recursos no hay innovación tampoco. Así que, Ismael, muchas gracias. Te felicito por este proyecto de Empresas Verdes que lo están desarrollando en México. Les auguro muchos éxitos también. Y nuevamente agradezco tu predisposición de parte de la Cámara de Comercio Centroamericana hacia nosotros, felicitando también, dando las gracias a María Durán que nos acompaña con este programa y a los compañeros y amigos que vienen ingresando en este momento, los invitamos a ver el programa completo. Está de más decir que la información que ha sido brindada por Ismael ha sido supremamente buena, excelente, y nuevamente no es que esté, como dicen en México, echando tanta salsa a los tacos, pero sí me quedo impresionado de ese análisis que hiciste hace unos minutos y esa información realmente es muy valiosa para las compañías. Así que Ismael, nuevamente, gracias por tu presencia en este programa y seguimos adelante. Percy, te agradezco mucho el espacio, la verdad es que ha sido un honor estar conmigo. Las veces que tú creas necesario, yo con gusto me sumo a esta conversación. Me parece y coincido contigo, hay mucho que hablar, hay muchos temas que hay que abordar. Ahora, en este momento, tenemos que estar enfocados en 3 temas, me parece, si me permites resumir. El primero es, tenemos que saber lidiar con la incertidumbre, que es el principal activo con el que estamos viviendo hoy todos los días, día a día. Hay incertidumbre económica, hay incertidumbre social y hay incertidumbre sanitaria. Pero junto con eso, también viene la parte en la que no podemos, es el momento en el que no podemos, y ahí
debo de decirlo, me parece que toda la raza latina, todos los países y todos los pueblos latinos estamos prácticamente hechos de la misma madera. Somos gente muy dedicada al trabajo, de mucho esfuerzo y con mucho compromiso. Y hoy es cuando menos debemos de bajar los brazos. No es un contexto sencillo. Nos vamos a enfrentar a escenarios complejos en unos lugares más que en otro, pero el trabajo, eh, el trabajo coordinado, poder llegar a consensos y acuerdos con todos los eh, entes que están alrededor de mi empresa o de mi negocio, van a ser fundamentales para que salgamos todos lo más pronto posible de esto que en mi opinión es una recesión más grande y más fuerte que la vivida en el 29. Eh, yo lo que vengo diciendo es, todavía no conocemos los verdaderos impactos de la pandemia en el tema de quiebras. Eso lo vamos a conocer una vez que comencemos nuevamente a retomar actividades. Hay muchas empresas en la bolsa que están sufriendo y algunas ya quebraron, principalmente las aerolíneas, pero hay otras más que están ahí, que todavía no sabemos quiénes son, pero que seguramente se están debatiendo entre la vida y la muerte, literalmente, si me permites la expresión, en cuanto al tema de negocio. Entonces, hay que estar muy pendientes y hay que seguirse preparando, informando de la manera más sana y más objetivamente posible y concentrarse en qué y cómo podemos mejorar lo que ya estábamos haciendo anteriormente para adaptarnos pronto a esto que se llama ya la nueva realidad. Acá estoy de regreso. Sí, ya te quedas alguna parte, ¿quieres que agregue algo? No, perfecto. Lo que pasa que, bueno, María siempre me escucha el mismo speech, pero tenemos un conflicto todavía con la tecnología. Siempre nos juega alguna mala pasada, pero no, fue unos segundos que me fui, pero ya estoy de regreso. Ismael, nuevamente, gracias por todo este conocimiento que comparte con nosotros y reiteramos la invitación. Aceptamos que también estás predispuesto para futuras ediciones volver a tocar diferentes temas que nos importan muchísimo. Así que nuevamente gracias de parte de nosotros. María, también muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.